Mira, sí. Está del otro lado Ramiro Castiñeira. Ramiro, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda, Agustina Girón también. Aquí estamos en la mañana del Observador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, algunas de las previsiones que hace el gobierno de cara al 2026, que propone y que están especificadas en el presupuesto, ¿no? Una inflación de, estoy buscando el número exacto, 22,7. 22,7 y un dólar prácticamente planchado. ¿Vos cómo lo ves, Ramiro? A ver, este año la economía está creciendo en torno al 5,5% todo el año y la inflación sí en torno a un poquito más del 20, si querés. Está cerrando, recordando que veníamos de 3 dígitos de inflación, ¿no? Y bueno, y para el año que viene se proyecta un crecimiento económico, el sector privado también ronda en esos valores, y una moderación del proceso de inflación, dado que se dejó de emitir y por lo tanto el proceso de inflación solo va a ir a la baja porque estamos hablando de que el Banco Central ya no emite por nada, no emite ni para comprar dólares, no emite para financiar el Estado y tampoco emite para lo que eran los famosos intereses de las LELIQs. Recordemos para saber de dónde partimos, ¿no? En el 2023 se emitía 1 punto del PBI por mes, ¿no? De cantidad de pesos. Eso sería equivalente a que todos los meses el gobierno nacional estaba emitiendo más o menos 6.000 millones el equivalente en pesos por 6.000 millones de dólares, ¿no? Por mes te estoy hablando. Sí. Bueno, ahora la emisión monetaria del Banco Central ya hace unos cuantos meses, esto desde que ya se eliminaron todas las LELIQ y todo el problema que generaba de la emisión endógena, bueno, ya con equilibrio fiscal, ya sin el problema de las LELIQ, ya sin ni siquiera se emite para comprar dólares, bueno, todo eso hace que el control de los agregados monetarios sea total, la emisión monetaria es cero y por lo tanto la inflación también va a colapsar, va a continuar hacia la baja también el año que viene. En ese contexto, bueno, de recuperación de la economía, obviamente, como vos señalás, y también los últimos índices que le dan muy bien, ¿te puede aparecer un cisne negro como lo que pasó con YPF, producto del desaguisado kirchnerista? Siempre pueden aparecer y siempre todavía dejaron muchas facturas abajo de la alfombra. Creo la factura más grande es porque lo que se llamaron, ¿no?, la década ganada o el Estado presente y toda la mar en coche, bueno, las facturas fueron una deuda pública de 500.000 millones de dólares. Si el Banco Central no pudo acumular reservas, principalmente el año pasado cuando el Banco Central compró más de 20.000 millones de dólares y no obstante no podía acumular reservas, era justamente porque había que estar pagando toda la deuda pública que dejó tanto déficit fiscal acumulado. Bueno, ahora este año es exactamente lo mismo, el Banco Central primero que quiere matar la inflación y por lo tanto ya no emite ni para comprar dólares, pero obviamente el Banco Central no es el que emite, no es el que ya no compra dólares, sí compró el Tesoro Nacional, es el gobierno nacional con eso previo en las cuentas públicas, con esos pesos va y compra dólares al sector privado, y el Banco Central se corre y por lo tanto tiene pleno control de los agregados monetarios. Aún así, es tanto lo que hay que pagar que el Banco Central o el MECOM no logra acumular reservas. Tengamos presente, solo en julio, la semana que viene, de la renegociación de la deuda que hizo Guzmán cuando fue ministro, el mes que viene hay que pagar 4.800 millones de dólares. El Banco Central ya acumuló el mes pasado entre colocaciones de bonte, repos y compra de dólares directamente en el mercado cambiario, ya acumuló los dólares necesarios para hacer el pago, pero bueno, te demuestra lo difícil que es acumular reservas, aumentar las reservas, si te dejaron una factura que tenés que pagar los 4.800 millones de dólares de deuda, justamente porque son todo la deuda no es más que los déficits fiscales acumulados. Bueno, hay que estar pagando todavía, si querés, los déficits fiscales de Alberto Fernández y bueno, Argentina perdió el equilibrio de las cuentas públicas en el 2011, así que son varios los años que hay que estar pagando ahora. Ramiro, recién hablaba sobre la recuperación, de hecho esta semana se conocieron algunos datos sobre crecimiento económico. En ese sentido lo que te quería preguntar es,
¿cuánto de todo lo que estamos viendo sigue siendo recuperación? ¿Ya empezó el crecimiento? ¿Cuándo va a empezar? ¿Qué es lo que nos puedes contar en términos técnicos, ¿no?, de estos números que estamos viendo sobre el repunte? A ver, Argentina está boyando en el mismo nivel de actividad desde el 2011 hasta la fecha. Sí. Obviamente tuvo caídas importantes y tuvo rebotes que tocaban así a los máximos, a esos picos. Actualmente Milei en el 2025 está en el pico de las 3 presidencias previas. Es decir, el nivel de actividad en este momento está en el pico del 2015 de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en el pico del 2017, disculpame, el 2018 de Mauricio Macri y en el pico del 2022 de Alberto Fernández. Bueno, ahora está nuevamente en ese techo de cristal, también tocando en el 2025, estamos ahí en el máximo nivel de actividad que logró la Argentina. ¿Cuál es la diferencia contra el pasado? Son 2. Primero, que antes, tanto Cristina que reventaba las reservas, tanto Macri que tomaba deuda externa, o tanto Alberto Fernández que le daba a la emisión monetaria con el plan Platita, o sea, se quemaban las naves para intentar llegar a este nivel de actividad. Ahora, por el contrario, Javier Milei logra este nivel de actividad con sin estar tomando deuda externa, sin estar quemando reservas y sin dándole a la maquinita. Es decir, el rebote económico fue 100% privado cuando antes era el reviente de activos públicos o toma de deuda. Y la segunda diferencia, y quizá más sustantiva porque es la que permite proyectar hacia adelante crecimiento, es que antes todo el ahorro de los argentinos terminaba siempre financiando al Estado, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, un argentino tenía dinero que depositaba en el banco, bueno, ese dinero iba y lo agarraba por completo el Estado para financiar el déficit fiscal. Ahora, ¿cuál es la situación? Ahora, cuando los argentinos depositan dinero en los bancos, ya no está el Tesoro Nacional tocándole el timbre a los bancos para pedirle absolutamente toda la plata que tengan. Entonces, ahora de repente, el ahorro de los argentinos empieza a conectar con la inversión de los argentinos y por lo tanto le da posibilidad de que finalmente se aumente la capacidad de producción en Argentina y este techo en el nivel de actividad que no se rompe desde 2011, hay probabilidad muy alta de que sí se logre superar en el 2026. O sea que, reitero esto que preguntaba recién, lo que estamos viendo de repunte ahora, ¿sigue siendo recuperación o ya pasó a lo que es crecimiento? O sea, ¿ya se tocó el techo de recuperación respecto a donde veníamos? Con los datos ya oficiales del INDEC, si querés te puedo decir que en el primer trimestre ya se tocó el techo, los máximos que te hablaba de las 3 presidencias previas, ya estamos en el mismo nivel de lo máximo, es decir, lo que antes llamaban década ganada, bueno, ahí en ese nivel estamos, en lo que es el nivel de producción. Bueno, y ahora a partir de acá para adelante, sí ya podemos hablar de que van a ser niveles de actividad que nunca observó Argentina, que tiene chance de que se produzca, ya te digo, porque el ahorro de los argentinos ya empieza a financiar la inversión de los argentinos y de hecho estamos viendo el renacer del crédito en Argentina para privados y eso es parte de la recuperación económica y Ramiro, es parte del equilibrio en las cuentas públicas. Déjame hacerte la última. ¿Cuánto representa para las arcas públicas y si es un inconveniente grande para el gobierno o podría hacer el esfuerzo, algunos de los proyectos que están por aprobarse, algunos ya tienen sanción en el Congreso de la Nación que tienen que ver con aumento de jubilaciones fundamentalmente, ¿no? Pero es muy simple, ya se demostró. Cualquier proyecto de ley que llegue en esta gestión y que no tenga como que explique cómo se financia, se veta, punto. No hay más vuelta. Ya se hizo un par de en otras oportunidades, por más que intenten hacer todo el circo de hacer proyectos de ley que no tienen la más mínima idea de cómo se van a financiar. Bueno, esa lógica de manejar el Estado es la que llevó la inflación a los 3 dígitos y esa es la lógica de manejar el Estado que terminó. Es decir, ahora quieren aumentar el gasto público, perfecto, tienen que explicar o qué impuestos quieren aumentar o a quién le van a sacar la plata, porque emitir no se emite más. Bueno, te lo explican. Meto un impuesto a la clase media, o meto un impuesto al campo, o meto un impuesto a la industria, o meto un impuesto por algún lado. O que la pague alguien, no sé. Bueno, este gobierno viene a bajar impuestos, así que toda la lógica de aumentar impuestos
también no es posible. Entonces, todo proyecto que venga con el de aumento del gasto público, que diga, bien aumentar impuestos, se veta, bien darle a la maquinita para financiarlo, se veta. Es muy simple. Entonces, el equilibrio en las cuentas públicas es lo que va a permitir que Argentina tenga ya inflación nuevamente de un dígito anual como tiene absolutamente el resto de los países. Bien, solo los claro. países en dictadura llegaron, es decir, solo Cuba, solo Venezuela, solo Irán, solo Rusia tienen inflaciones de 2 o 3 dígitos. Es decir, para tener los países civilizados, democráticos, buscan el equilibrio en las cuentas públicas, y con el equilibrio en las cuentas públicas matan el proceso inflacionario. Bueno, Argentina está en esa dinámica, en esa nueva lógica de cómo manejar las cuentas públicas, así que todo proyecto que venga sin financiamiento, o sea, o directamente, dado que no se puede aumentar impuestos y no se puede emitir, tiene que decir, bueno, ¿de dónde sacan la guita? ¿A quién le sacan la guita para dársela a otros? Porque emitir no se emite más. Está clarísimo. Ramiro, gracias por estos minutos. Por favor, saludos. Ramiro Castiñeira, economista, dejando toda su información e impresiones